la plática del día de hoy se llama Lo que callamos los empresarios. Y ahorita les voy a contar un poco de por qué me aventé a hacer esta plática. Y quisiera también escucharlos y que participen en el chat. Les voy a estar haciendo muchas preguntas y la idea es compartirles mis temas y mi frustración de un día, en donde me cayeron un montón de cosas que ya les voy a ir contando y quisiera ver si a ustedes les pasa lo mismo y si podemos ayudarnos y, bueno, al final contarles cuáles fueron las soluciones que yo di y si esas soluciones les funcionan a ustedes, mucho mejor. Entonces, les quiero empezar a platicar por quién soy. Y más que quién soy, cuando estaba haciendo la presentación me di cuenta que lo que estaba poniendo aquí eran mis títulos. Y entonces, mis títulos son: soy licenciada en actuaría, después hice una maestría en estadística en la Universidad de Waterloo en Canadá. Hice un programa de 1A en el IPADE después, hice un diplomado en programación neurolingüística, soy conferencista, soy mamá de 2 adolescentes y soy socia fundadora de Engránica e InnerQuest. Y bueno, más bien mis títulos, perdón, alguien me está pidiendo entrar, pero creo que ya no voy a poder. Ahorita, a ver, denme un segundo. De una vez para que... Nosotras nos encargamos. Perdón, pero es que me están mandando nomás en el chat. Ya está, perdón. Entonces, más que sean mis títulos, más bien, más que ser quién soy, estos son mis títulos y les quiero contar quién soy. Y soy una amante del aprendizaje continuo, me encanta aprender y me encanta compartirlo con toda la gente que me rodea, ya sea uno a uno o dando clases, es lo que más me gusta hacer. Me encanta ver cuando a la gente le caen 20, que le ayudan a integrar lo que les comparto y entonces así puedan dar pasos que los acerquen a las personas en las que se quieren convertir. Y aquí me encanta una personita que está aquí guardada, aquí escuchando, fue creo que la primera persona que me hizo darme cuenta de esos 20. Cuando yo le daba clases de matemáticas, yo estaba en la prepa y ya vas a saber quién eres, y él estaba en secundaria. Cada vez que hacía carita de, ya entendí, a mí me hacía muy feliz y a mí entendí más tarde, después de hacer todo este trabajo, que más adelante les voy a estar platicando en el tema del propósito, entendí que eso era lo que me gustaba hacer, eso es lo que amo hacer, y me encanta entonces ayudar a las personas y a las empresas a hacer que las cosas sucedan. Y entonces es así, ahí puedo decir quién soy. Y me faltó en los títulos decirles también, y a veces me da penilla decirlo porque creo que me van a tirar de a loca, pero hoy lo voy a decir, soy practicante de Theta Healing, soy astróloga en formación y me encanta también leer el tarot. Así que todo eso son mis títulos, desde actuaría hasta tarot y astrología, que están más unidos de lo que ustedes pueden pensar. ¿Cuál ha sido mi viaje de este año después de esta pausa y de esta pandemia? Fui regresando poco a poco a las actividades presenciales y aquí me gustaría que también ustedes, si pueden ir compartiendo en el chat o si pueden ir compartiendo en un papelito, agarren alguna libreta o agarren su celular y todas estas preguntas que les voy a estar compartiendo, si no las quieren compartir aquí, pero si las quieren como escribir y hacer conscientes en su persona, me encantaría que se pudieran llevar como esos pensamientos y estos temas para ver cómo les han ido pegando poco a poquito. Entonces, mi viaje este año, después de esta pausa y esta pandemia, fui regresando poco a poco a estas actividades presenciales. Retomé el ir a la oficina casi diario y estoy yendo casi diario después de que 2 años todo el tiempo fue juntas todo el día con el equipo, pero juntas en Zoom. Y entonces aquí puedo decir que regresar a la oficina y trabajar con otras 3 personas casi siempre que platican de un lado, que hacemos ruido, que preguntamos, etcétera, etcétera, la verdad es que me ha costado trabajito como retomar ese tema, porque estaba como muy acostumbrada a trabajar en conjunto, en Zoom y en solitario en mi casa. Entonces, ese tema también
me ha costado trabajo en el regreso. La siguiente cosa que me ha costado trabajo es el tema de la presencialidad en las diferentes actividades, desde ir a la escuela, correr, choferetear todo el día, y esta prisa que me quiere ganar y me sigo resistiendo. Entonces, yo creo que la pandemia vino para enseñarnos cosas, nos vino a enseñar cuáles eran las cosas importantes, todo este tema de correr todo el tiempo y de no respirar y de no pensar en nosotros, pues la pandemia nos encerró y el que hizo su tarea la hizo, pero creo que este regreso nos está otra vez jalando esa prisa y a querer regresar a esta, no sé si es falta de conciencia y estos temas, y me resisto a no regresar a esos niveles de corredera y tal, pero la verdad es que el mundo no me ayuda, pero yo me sigo resistiendo. Y una cosa que sí funcionó en la presencialidad y en este regreso es que regresé al gimnasio, y eso me ha ayudado también a darme estructura, a ayudarme a regresar a la oficina, a no correr a mi cama cada vez que podía, a trabajar dentro de las cobijas y más en estos fríos. Entonces, bueno, ese ha sido mi viaje este año después de esta pausa. Nos hemos tenido también, y no sé si aquí quieran ir comentar, bueno, ya les platiqué, adaptarnos a trabajar con más gente alrededor, el tema de invertir horas y horas y horas en el tráfico, que ya habíamos ganado como ese tiempo, no sé a ustedes cómo les ha caído, a mí no me ha caído tan bien. Y en general, ¿qué ha pasado? Y les quiero platicar un pedacito de una plática que me dio una maestra mía que se llama Mari Carmen Obregón. Hablaba de las emociones y los cambios con este regreso de la pandemia. Y entonces, en general, las emociones que están, o los temas que están en el aire, en muchos de nosotros, me gustaría que igual aquí me fueran compartiendo o que fueran apuntando en su libreta también para ustedes cómo han sido estos cambios. Hemos tenido que integrar todas las pérdidas de las diferentes actividades de diferentes personas, todo lo que perdimos en este tiempo, estos 2 años que perdimos y que se nos fueron como que pasaron cosas pero no pasaron, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir integrando esa parte. Tenemos que estar siempre pendientes de las transformaciones que se están dando, de si regresa la última ola o no regresa, de si viene, de si va, qué es lo que está pasando, y eso nos tiene también en un cierto grado de alerta siempre. Creo que todos o una muy buena parte de nosotros tenemos que o hemos estado reevaluando nuestra vida, qué es lo importante, qué no es lo importante, priorizando justo estos temas. Todos regresamos con ganas, o desde la pandemia como que nos dieron esta pausa para explorar estas cosas nuevas, ¿no? Todo el mundo tiene ganas de ir viendo cosas nuevas. También hay un deseo de recuperar el tiempo perdido, ¿no? Entre comillas, y regresar a hacer todas estas cosas que guardados no pudimos hacer. Se dio y hoy se revisa como con mucho énfasis qué es lo que está pasando con la salud mental. Le dimos esta importancia y estamos ya empezando a vivir pues estos estragos, ¿no? En niños, en adolescentes, en nosotros. O sea, este mismo trabajo que me cuesta a mí hoy estar en un lugar con mucha gente. Si antes me engentaba, ahora me engento más pronto y me da el ya me voy, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y entonces es importante como trabajar todos estos temas de salud mental. Trabajar también en no tener expectativas. No aprendimos con estos 2 años que no, pues nosotros pusimos planes y alguien más está disponiendo de nosotros. Entonces, a trabajar con no esperar y no adelantarnos, y a vivir en el presente. También un tema importante es paradójico, pero por un lado no nos gusta estar con mucha gente y nos acostumbramos a estar en solitario, pero por otro lado estamos buscando comunidad también. Hay mucha gente que está queriendo hacer colaboraciones y que estamos teniendo estos temas de comunidad y de acompañarnos. Y hay un tema como grande que le llamo la gran dispersión. En general, en un contexto global, no estamos enfocados. Hay muchísima información, muchísimas opciones para hacer muchísimas cosas. Todo va, hay muchísimos, ya no tantos, pero seguimos con muchos Zooms, mucha información, muchísimos cursos, muchísimas opciones de lo que sea, ¿no? De televisión, de redes sociales, de música, hay muchas opciones, y eso nos empuja, digamos, a que nos dispersemos. Y también está este long-term COVID, que también no
nos está ayudando mucha gente a que se concentre y todos estos temas, ¿no? Entonces, nos está costando como mucho trabajo quedarnos en el aquí y en el ahora y habría que empezar a revisar y trabajar en esos temas. ¿A quién le ha pasado algunas de estas cosas? ¿Alguien me quiere compartir? Si soy la única que está en estos temas o alguien más está conmigo. Si quieren levantar sus manitas, abrir micrófono, somos poquitos, el chat. ¿Soy la única que de pronto colapsó o a alguien más le ha pasado? No me dejen sola. Pues quiero pensar que no me quieren platicar, no es tanto que no les haya pasado, porque sí conozco a mucha gente que sí. Y entonces, dado todo esto, les quiero ahora sí empezar con mis confesiones. Y esta foto me la compartieron ayer en Facebook y me encantó como título de mis confesiones. ¿Cómo se podrá decir? El colapso que me dio un día de trabajar se puede resumir en este tema de soy gerente general de todo el pinche pedo. Estoy en todo, me tengo que hacer cargo de todo, etcétera, etcétera. Y bueno, ese fue, digamos que el día del colapso, el día que decidí después compartir todo lo que me pasó con ustedes y luego las soluciones que les di, porque no nada más los traje para compartirles mis penas, sino también soluciones. Y entonces, también, si alguien más se siente, es dueño de su empresa y se siente gerente general de todo, también bienvenidas las manitas arriba. Y un poco después de ese día del colapso, que ahorita les cuento el chisme un poco más adelante, ya que me senté a pensar qué era lo que había pasado, lo que me di cuenta es que había como mucha información alrededor de estos temas. Entonces, el primero fue, como empresarios, emprendedores, dueños de negocio, jugamos diferentes roles. Y entonces lo que se espera de estos roles es que de pronto soy socia y dueña de una empresa, y también soy la directora general, pero también soy la que vende, pero también soy la que contrata y paga nóminas y soy la directora de recursos humanos, pero también soy la office manager que está a cargo de si la limpieza, de si no, de si falta papel, de si falta agua, etcétera, etcétera. Pero también, en mi caso, soy la gerente de planeación, que está, digamos, lo voy a poner aquí como directora de operaciones, ejecutando, ¿no?, algunos de los servicios que ofrecen Gránica, pero también tengo que estar viendo cosas contables y temas de dinero, pero también, y ahí pónganle su puesto adicional, o sea, estamos en todo, y ahí es donde el gerente general de todo el rollo cae muy bien. Entonces, un día me di cuenta de todo eso, estábamos en una reunión en donde yo brincaba de un lado a otro y me di cuenta que tenía que hacer todos estos roles, y nos pasa cuando somos emprendedores, y eso nos agobia, ¿no? Por un lado. Luego, por otro lado, hay todo un tema de mensajes externos, en donde las historias de la perfección en Instagram y en LinkedIn, y todo el mundo habla de lo perfectos que somos. Las redes están llenas de estos mensajes, ¿no? Todos somos empresarios exitosos, a todo el mundo le va súper bien en redes, todos son súper organizados, tienen su agenda, manejan su día, no les pasa nada, no se frustran o nada, son súper felices. Además de todo, son súper fit y todos van al gimnasio todo el día y tienen unos cuerpazos y se la pasan bomba y viajan, ¿no? Y entonces, de pronto, si vas a Instagram, ves todos estos mensajes, ya poco a poco se empiezan a abrir estos temas, y esa es una de las razones por las cuales yo les quería contar estas confesiones. Se empiezan a abrir estos temas en donde pues somos reales y nos pasan cosas. Y sí tenemos días donde nos sentimos exitosos, y sí tenemos días donde somos organizados, y sí vamos al gimnasio, y sí somos felices, pero también hay días en donde nos lleva la fregada y en donde sentimos que no damos una, y en donde pasan todas las otras cosas que muy poco vemos en redes, ¿no? Y entonces, el estar viendo todos estos mensajes, aunque yo tenga la claridad de que la vida no es como Instagram nos dice que es, al final afecta y nos empezamos de pronto a comprar cosas. Y si a esto le agregamos
que yo tengo una ardilla aquí que a veces se porta un poco mal y me exige, y tengo un juez que me está diciendo todo el tema de la exigencia interna, en donde pues yo era la niña de puros dieces, y entonces me educaron con este tema de que no hay que equivocarse, ¿no? Hay que hacerlo todo bien, hay que sacar puros dieces, etcétera, etcétera. Luego, esta exigencia, ¿no? Esta ardillita me dice, a ver, afuera todo el mundo está perfecto, todo el mundo lo hace por bien, ves en redes, todo el mundo tiene puestazos, todo el mundo compra empresas, etcétera, etcétera. Y por más que yo sepa conscientemente, si hago de pronto pausas, que eso no es cierto siempre, pues me arrastra un poco en el exterior. Y además me da culpa parar de trabajar y disfrutar una tarde entera en paz, ¿no? Entonces tengo esta exigencia interna que de pronto no me juega como muy derecho. Y entonces desde este lugar se junta esta triada del terror. Un día en donde, por un lado, tengo todos en la cabeza todos estos roles como empresario, tengo todos estos mensajes externos que me están diciendo las redes sociales y la exigencia interna. ¿Y cuál es el resultado? Pues que un día colapso, estoy que me lleva la fregada, me da una frustración total de no sirvo para esto, no puedo hacer nada bien, no puedo llevar una junta, no puedo decirle a mi equipo para dónde voy, lo hago, gracias doctor, sí, de pronto hay que darle unas inyecciones a esa ardilla para que se duerma. Me da esta sensación de fracaso, me da esta distorsión en donde no puedo ver lo positivo, y entré y me pasó en esta espiral de pensamientos negativos de ya valió, ¿no? Y entonces recuerdo después que, y lo tengo muy claro, en lo que te enfocas se expande. Y entonces yo con toda esta carga, con esta ardilla fregona, no descansando, regresando a la pandemia y como que todavía no estaba yo yo necesitaba como de más despacito y de más poquito, etcétera, etcétera, pues entonces ahora sí el chisme. Un día planeando con mucho tiempo de anticipación una reunión en donde íbamos a lanzar un curso, y yo pongo, no me acuerdo cómo estaba el título de la reunión, con todo el equipo era curso, y le puse ideas, porque para mí era una lluvia de ideas, pero no lo transmití correctamente por toda esta prisa. Llego a una reunión en donde lo que yo quería era crear con mi equipo, y lo que mi equipo estaba esperando era que yo ya le dijera de qué iba el curso, cuándo era, cómo era, cuánto se iba a cobrar, casi que el objetivo, el material, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a haber esta mala comunicación de un lado y de otro, en donde ellas esperaban una cosa y yo quería o esperaba otra, y terminamos una reunión en donde yo casi agarré mis chivas, no lloré porque no me dio tiempo, creo, porque ya tenía que ir a correr a hacer la de chofer de mis hijas. Salí súper frustrada y súper, pues sí, frustrada en el tengo mucho que hacer, y bueno, esta triada perfecta se conjunta. Y llego a mi casa, bendito Dios, era viernes, en la tarde, y me siento como en paz a decir, ok, ¿en qué te estás enfocando? ¿Te estás enfocando en lo negativo o te estás enfocando en lo positivo? Y entonces, después de ver todo esto negativo, porque estaba yo mal enfocada, respiré, descansé un poco, y después me di cuenta que no estaba tan grave, y que toda esta triada del terror, ahí fue donde le puse pausa a la ardilla, la adormecí, como dice el doctor Darío, y regresé a revisar que no íbamos mal en cifras, y vamos a cerrar el año en Engránica según lo que planeamos. Vienen proyectos grandes y estamos preparando cosas bien divertidas y cerrando proyectos grandes. El equipo está creciendo, ¿no? Entró una becaria y vamos a traer a más gente. Y además estamos por lanzar una nueva marca enfocada en temas de desarrollo personal y profesional. Entonces, no estaba tan mal, pero ya me estaba yendo yo de pico con esta espiral negativa de ya, todo mal, ¿no? Entonces, me di, creo que esa tarde, un ratito, porque después regresé a poner mis soluciones. Por ahí alguien en el equipo me dijo, ay, pues bendito que te den más crisis de esas, porque regresaste con un montón de soluciones y te pusiste en las pilas. No me gustaría entrar en esos temas tan seguido, pero bueno, ahora sí, después de compartirles todo mi drama y mi caos, les quiero platicar cuáles son las soluciones que fui poniendo ante esta crisis. Pero antes de platicarles eso, quisiera que hiciéramos una pausita
y me contara alguien, si otra vez manitas, alguien, perdón, micrófono, el chat, si a alguien le pasa o le ha pasado esto que me pasa. Pues soy la única, ojalá y fuera la única a la que le pasara. ¿Quién me cuenta? A nadie le pasa o nadie se atreve. Nadia levantó la mano. ¿Quieres platicarnos, Nadia? ¿O solo levantaste la mano para decir a mí también me pasa? Y se valen las dos. Las dos. No, Las sí dos. me pasó. He sentido mucha frustración por muchas situaciones. Decidí emprender después de trabajar casi 30 años en empresa. Y es algo bien complicado para mí, ¿no? Porque siempre he sido una persona más técnica, más operativa. Y el emprender pues implica abrirte, ¿no? Conocer gente, tocar puertas. Y esa ha sido mi gran frustración y he estado a punto de tirar la toalla más de muchas veces, ¿no? Yo te diría, no la tires. Vamos viendo cómo, a ver si estas soluciones de esta crisis te ayudan un poquitito. Okay. Muchas gracias por compartirnos, Nadia. No sabía yo que ya estabas emprendiendo, así que tú vente conmigo y vamos viendo qué podemos hacer juntas. Okay. ¿Alguien más que quiera compartir? Me sigo con las soluciones. Lisa tiene una crisis que es en esta etapa de su vida, no sabe qué hacer. También por ahí nos dan, Lisa, y a lo mejor parte de estas soluciones también te puede ayudar. Los hijos ya se fueron a la universidad y de pronto, pues sí, el estar, el correr, el ir y venir y tal, y estar como muy enfocada en ellos, ya no está, y entonces viene como el tema de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pero bueno, algo vamos a ir viendo qué hacemos, Lisa. Gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Nos seguimos? Pues la primera, creo que nos va a caer a todos muy bien, es la vulnerabilidad. Después voy a platicar un poquito del autocuidado. Después voy a entrar ya más a la parte empresarial, hablando de organización enfoque, de planear y de regresar a los básicos. Esas fueron ya unas luego, otras se fueron acomodando como poco a poquito, pero esas fueron las soluciones ante esta crisis. Entonces, después de ese día en donde dije, ya, todo mal, yo ya no quiero jugar aquí y me quiero regresar a trabajar a un corporativo, y luego dije, no, tampoco quiero regresar a trabajar en un corporativo, hice una pausita y acompañé como todos estos temas. Y entonces, el primero, y creo que es el más importante, es la vulnerabilidad. Ya que hay una mujer que está espectacular, que tiene TED Talks y que tiene una serie en Netflix que se llama The Power, bueno, el TED Talk se llama The Power of Vulnerability, se llama Brené Brown. Y ella habla, es una investigadora que ha estado haciendo estudios sobre vulnerabilidad, sobre conexión, o sea, sobre todos estos temas que parecerían esotéricos o que parecería que no tienen fundamento ni medición. Y ella mide muchas de estas cosas y llega como a estas conclusiones, en donde lo que dice es que para poder hacer conexión y para poder al final estar bien, tenemos que atrevernos a aceptar quiénes somos por lo que somos, a enfrentar y a poner afuera nuestros defectos y poder así entonces avanzar para alcanzar la excelencia. Lo que dice es que no tenemos que esforzarnos por llegar a la perfección, porque esa no existe, sino simplemente ir atravesando y ayudándonos a ser la mejor versión de nosotros mismos cada día. No nos tenemos que comparar con nadie, y menos con Instagram y los empresarios perfectos, sino simplemente ser la mejor versión de nosotros mismos e ir avanzando poco a poquito. Y habla de este tema de, y yo creo y comparto eso, que la vulnerabilidad es un superpoder. No es ni ganar ni perder, sino tener este coraje, esta valentía
de aparecer y ponernos, o sea, dar la cara y ser vistos cuando no tenemos control sobre el resultado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, dice al final que una de sus conclusiones es que esta vulnerabilidad va a ser el lugar de nacimiento de la innovación, de la creatividad y del cambio. Y entonces, ¿qué pasó cuando yo regreso con el equipo a decir, sí, tengo muchos defectos, sí, tengo muchas imperfecciones, estoy tratando de mejorar cada día y me equivoqué y a lo mejor hice berrinche en esa reunión donde no debí de haber hecho berrinche y a lo mejor mal comuniqué y debí de haber puesto más atención a la comunicación, pero lo que hice fue regresar con el equipo el lunes, mostrar mi vulnerabilidad y decir, pues no sé cómo le hago, ¿no? No sé cómo hacerle, pensé que iba a pasar esto, pero no pasó. Y en el momento que yo bajo las manitas y que muestro la vulnerabilidad, regreso, les platico esto al equipo y entonces lo que pasa es que recuerdo que no estoy sola en la empresa y que sí soy la socia principal y que soy la directora general y que hago muchas cosas, pero no estoy sola en la empresa y no estoy sola en esta comunidad, ¿no? No soy la única empresaria o emprendedora que se siente que ya se perdió y que ya no se va a poder encontrar. Desde ese lugar también puedo reconocer cuáles son mis fallas, en dónde hubo este tema de comunicación, en dónde de pronto prometo que voy a entregar información para que el equipo avance y se me va la vida y no le entrego, ¿no? Y entonces puedo reconocer estas fallas, pero también puedo recordar cuáles son mis talentos, dónde sí funciono muy bien y qué es lo que sí funcionó. Y entonces empezamos como equipo de trabajo a también mostrar sus fallas y a saber que se pueden equivocar y que todos nos podemos equivocar. Y también que entre todas vamos a encontrar respuestas, ¿no? Entonces, cuando yo bajo esta guardia y digo, pues sí, la regué, ayúdenme, y pido esta ayuda, entonces regresa el equipo y armamos unas cosas espectaculares, sí, con la vulnerabilidad y con este tema, y un poco, y por eso les agradezco a los que comentaron, o sea, en este tema donde nadie dice, pues sí, ¿no? Me he querido, o sea, pensé que iba a ser más fácil y me he querido bajar algunas veces y no sé cómo hacerle. A partir de ahí podemos entonces empezar a actuar diferente cuando nos mostramos vulnerables. Entonces, esa es la primera de las soluciones y al final parece, y muchas veces pensamos que la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad y no es cierto, yo creo que es un súper poder. Entonces, por ahí échenle un ojito a Brené Brown y toda la información, tiene libros y tiene el TED Talk y tiene en Netflix también está. La segunda, después de esta como atropellada que me dio el regreso de la pandemia, en donde solté muchas de las cosas que hacía antes y tuve que bajar y decir, ok, primero yo, ¿no? Primero yo haciendo el símil con las mascarillas, que lo que nos dicen en los aviones, primero yo y luego lo demás. Esta frase que me encontré y traducida ya no me gustaba tanto, es loving yourself is vanity is sanity. Entonces tuve que regresar a decir, ok, voy yo primero y me tengo que cuidar. Y si no nos cuidamos, nos empieza a llevar pifas. Entonces, ¿qué hicimos? Ahí fue donde regresé al gimnasio y entonces encontré tiempo para mí, en donde debo confesar que en la pandemia, aunque había chance y un tiempo lo pude hacer, como que en la casa siempre me costaba como este tiempo, hacerme este tiempo para mí, porque si no eran los trastes, era la ropa, y si no era la cena, y si no era el trabajo, y no me desconectaba para hacer ejercicio. Y entonces este tema de regresar al gimnasio y no poder prender el celular y tener a alguien que me estaba parando una friega en los pilates, me ha ayudado como a hacerme este tiempo para mí en el ejercicio, y eso ha desencadenado que me dé tiempo para mí en otras cosas, ¿no? Descansar también ha sido importante, no estaba durmiendo nada bien y empecé a dormir bien. Siempre terapia y coaching en donde nos podemos apoyar y podemos estar trabajando todo este tema de emociones y podemos tener a alguien que nos pueda ayudar a ir, pues sí, moviendo todas estas cosas que nos pasan y que no nos quedemos solitos en estos temas ha sido importante. Aceites esenciales también ha sido algo que en esta pandemia y en este regreso por todos lados hay aceites en esta casa y me ayudan como a arraigar o a tranquilizarme, a relajarme, a poder dormir, etcétera, etcétera. También
han sido parte de este combo de autocuidado. Y tener pausas, hacer pausas y de pronto poderme hacer el ejercicio de sentarme en la terraza que está en mi casa y solo ver el sol, ¿no? Poner los piecitos arriba y solo respirar, acariciar el perro, estar en paz. Y por qué no, de repente también una copita de vino o un mezcal que me ayude como a desconectar y a respirar y a trabajar muchísimo en este tema que me pasa, que es si no estoy haciendo algo, me siento culpable o me siento inútil. Y eso es algo que he estado trabajando y ahí poco a poco voy mejorando y voy tratando de salir un fin de semana sin la computadora prendida encima, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue parte de la solución 2. Y a medida que yo estoy más balanceada y más cuidada en este lugar, puedo tomar estas pausas para respirar y observar un poco más qué es lo que está pasando, dónde me estoy yendo de pico, en dónde me estoy echando proyectos de más que después ya no puedo con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, tener ese balance nos ayuda también a no meternos en aprietos y en cosas que luego ya no sabemos cómo manejar. La siguiente, organización y enfoque. Y esta fue parte del ejercicio que hice ese día que me dio el tema de la angustia de es que todo lo tengo que hacer yo y soy la dueña de todo, pero tengo que hacer, pero el agua, pero etcétera, etcétera. Fui aterrizando mis angustias y aquí apliqué tal cual a Pati Medina la metodología de las sesiones que se hacen en Engránica, una del cajón de las ideas, que es pon a escribir todo lo que tienes y luego lo acomodas. Y entonces hice estas 3 cosas. Estructura las actividades y los puestos, y ahorita voy a entrar a cada una de ellas. Conciencia del equipo de trabajo, prioridades, puse prioridades y después pedí ayuda, ¿no? Entonces, esos fueron los cuatro temas que me ayudaron como a regresar, a organizarme y a enfocarme y a ver qué era lo que tenía que hacer. Y entonces, en esta primera parte en donde me dio es que todo lo tengo que hacer yo, etcétera, 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 dije, ok, acomoda en cajitas qué es lo que tendrías que estar haciendo en cada una de las cosas. Y entonces definí y decidí, y cada vez lo estoy tratando de llevar un poco más al consciente, cuáles son mis responsabilidades como socia, ¿no? Entonces, tengo que definir el propósito, la visión, la misión, y soy la responsable de proveer los recursos necesarios para que eso se pueda llevar a cabo, ¿no? Recursos financieros, humanos, físicos e intangibles, ¿no? De conocimiento para que esta empresa subsista. Y entonces, esas son mis responsabilidades como socia. Y después tengo mis responsabilidades como directora general. Ahí lo que me toca es planificar estrategias y comunicárselas al equipo, organizar todos estos recursos que la cachucha de la señora socia me da, brindar orientación al equipo, controlar y organizar la interacción entre las áreas, ver cómo se pueden ir generando subequipos de trabajo para ir aterrizando y llevando a cabo las estrategias y de pronto tomar ciertas decisiones. Entonces, ya tengo esos 2 roles asignados y como muy claros, y eso me ha estado ayudando para después poder tomar decisiones y prioridades. Y entonces, el siguiente puesto, y aquí pónganle el que ustedes, dependiendo de a lo que se dedique la empresa, es el puesto de operaciones, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de negocio, yo puedo decir aquí que soy la gerente de planeación y de project management, y entonces aquí, cuando llega un proyecto, me toca ejecutar ese proyecto en cómo se tiene que hacer justo el proyecto, cómo se administra, cómo se planea, etcétera. Entonces, cuando estoy operando, tengo una cita, llega un cliente, lo atiendo y hago todos estos planes, ahí estoy con este rol de director de operaciones. Y también, de pronto, a principios, a mediados de a finales de mes, soy la directora de finanzas, entonces tengo que administrar todos estos recursos financieros, tengo que ver temas fiscales, tengo que cumplir con todo el tema del contador, toda la parte del SAT, etcétera, etcétera, la administración, y también ya tengo un tiempo para eso. Y de pronto también soy directora de recursos humanos, veo cuál es la relación entre el personal y voy generando, desarrollando estas estrategias de desarrollo, ¿no? Del equipo, dónde vamos a capacitar, qué vamos a hacer, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando yo estructuro todas estas actividades y pongo cada una de las posiciones en una cajita, aunque yo juegue con todos los roles, me da como mucha más
tranquilidad y me ha ayudado como a bajar el estrés y a priorizar qué es lo que tengo que hacer y a generar bloques. Y entonces en el equipo tenemos junta todos los lunes 2 horas en donde soy director general, que va llevando una reunión, que vamos viendo qué es lo que se necesita en la semana, que vamos acomodando y definiendo y orientando hacia dónde van los proyectos. Y ya sé que en ese momento soy director general y no puedo estar ni operando, ni soy la que pide las facturas, porque ahí tengo a mi office manager, que ella se encarga como de esa parte. Y entonces me ha ayudado a priorizar y a jugar solo con un rol, no a querer estar resolviendo todo desde muchos lugares. Entonces, ese ha sido, o bueno, sí, ha sido desde ese día como el poner este orden y me ha ayudado como a organizarme un poco más. Ahí ahorita el equipo dirá si es cierto o nomás le estoy jugando al vivo. Después, el equipo del trabajo. También regresar a decir, ok, sí puedes jugar todos estos roles, pero también hay gente en tu equipo que te puede ayudar con estos roles, ¿no? Entonces, tener esta claridad en los puestos y las responsabilidades de cada una de las personas en el equipo genera claridad y baja el estrés. Saber, por otro lado, y esto se hace en la parte de reclutamiento, cuáles son las capacidades técnicas que se necesitan para cada uno de los puestos. Ha sido, esto es muy importante y es, pues, para eso se contratan a las personas. Pero otra cosa que nos ha ayudado un montón es revisar y conocer cuáles son los talentos adicionales del equipo para saber en qué momento nos pueden apoyar en otras cosas, ¿no? Entonces, cuáles son los motivadores que tiene el equipo y dónde nos estamos deteniendo para avanzar. Y si conocemos a detalle estas cositas como mucho más soft del equipo, vamos a poder ayudarnos y apoyarnos en diferentes cosas. Y aquí, las hemos utilizado y nos ayudan un montón. Tenemos pruebas psicométricas que nos ayudan a revisar desde temas de personalidad laboral, ¿no? Que tanto alguien está orientado a detalles, o está orientado, o ve el bosque, o ve los árboles, qué tanta diligencia hay, qué tan eficaces somos, qué tanto servicio al cliente o ventas podemos tener. Y eso nos da MPA, Opto y Bright, que son las pruebas que tenemos en el segundo renglón. En el primer renglón tenemos unas pruebas que acabamos de hacer, un ejercicio interesante que les quiero platicar. Tenemos estas pruebas que miden la inteligencia emocional y social que tiene el equipo. Tenemos estas pruebas que miden algunas dimensiones de resiliencia, qué tanto bajo presión somos objetivos, qué tanto le entramos directo a las cosas, qué tanto capacidad de tomar decisiones tenemos en estos temas de resiliencia. Y la otra cosa súper importante que va a desencadenar en algo que les voy a platicar más adelante es cuáles son las motivaciones del equipo. Si nos motiva el dinero, si nos motiva el aprender, si nos motiva que nos reconozcan, si nos motiva el crecer, si nos motiva a trabajar en equipo y cooperar. Y entonces hicimos estas pruebas a principio de año de manera individual y eso nos ayudó a conocer el equipo. Pero hace como un par de meses lo que hicimos fue hacer una prueba en equipo y revisamos cómo el equipo de Engránica se mueve en temas de resiliencia, se mueve en temas de motivación, que es lo que nos motiva. Y a partir de ahí hemos estado tomando decisiones importantes desde hacia dónde vamos, qué tipo de clientes queremos tener, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta pausa y regresar a ubicar cuáles son los talentos adicionales, cuáles son las responsabilidades actuales y cómo nos podemos complementar, nos ha ayudado un montón a bajarles estrés, a volvernos como a recalibrar y acomodar, y a mí en específico a decir, ok, sí hay días que está complicado el asunto, pero no estás sola. El siguiente punto es priorizar. Y por ahí algún integrante de esta sala en este momento me dijo un día, y no se me olvida nunca, que las empresas son como trenes a los cuales se les tienen que cambiar las ruedas mientras van andando. Nadie para el tren así para cambiar ruedas. Entonces, es súper importante, ya que tenemos que ir correteando este tren, tener muy claro en todo momento cuáles son los objetivos que queremos lograr, para que con eso podamos definir las prioridades. Y entonces, en ese momento de caos y de crisis,
otra de las cosas que hice fue definir cuáles eran los objetivos y me fui un poco a decirlos, o sea, desde sí vamos a llegar a lo que dijimos que íbamos a vender en el año, deja de estarte metiendo en 4 proyectos más que en este momento no puedes manejar, ¿no? Entonces regresé a los objetivos, quité varias cosas que ya habíamos dicho que íbamos a hacer en el camino, me bajé de ese 3, le quité estrés al equipo y me quité estrés yo y marcamos estas prioridades. Y hay diferentes maneras de definir estas prioridades. Si tenemos algunas metodologías que utilizamos en Engránica, podemos hablar desde la matriz esta de lo urgente y lo importante, por un lado, o la otra matriz de impacto y esfuerzo, que cuando hacemos planeación la utilizamos muchísimo para definir qué hacemos primero y qué hacemos después. Entonces, priorizar, respirar y decir, ok, no podemos hacer todo, estos proyectos se paran, estos siguen y se marcan las prioridades. Y el último es pidamos apoyo. Toma un tiempo para definir cuáles son los procesos críticos y define cuáles pueden delegar y cuáles no. Y ahí lo apliqué. O sea, de toda esta lista de tareas que me agobiaban, dije, ok, ¿en dónde me puede ayudar quién? Y fui y decidí delegar. Y entonces no se delega así de ya hazlo tú mañana, sino se tienen que generar los procedimientos, se tiene que explicar cómo está el tema. Implicó un tiempito más de explicar, de acomodar, de sentarnos con el equipo a verlo, pero ya que está y ya que se definió cuál era el proceso y tal, le enseñé a la persona y solté algunas cosas que ya hoy están llevando de otro lado. Ya pedí apoyo, no podemos y no lo tenemos que hacer todos solos. Y el siguiente es también acercarnos a expertos en las áreas donde no tenemos tanto conocimiento. Y estos expertos pueden ser internos en el equipo o pueden ser externos. Podemos pedir ayuda afuera y dejar que ellos nos apoyen. Se nos olvida, pero a veces acaba siendo mucho más caro el tiempo que le dedicamos a cosas que no sabemos hacer, que contratar a alguien interno o externo que sea especialista en el tema y que nos va a apoyar a resolver esos temas mucho más rápido. La cuarta cosa de estas 5 soluciones que les di, planear. Y aquí ya hemos dado muchas pláticas de planeación, lo voy a mencionar rapidito. Me encanta esta frase que dice que la distancia entre los sueños y la realidad se llama acción, y eso es a lo que yo le llamo planear. Y en Engránica tenemos esta metodología que se llama sueños, metas y acciones, SMA, lo decimos internamente, en donde lo que hacemos es definir el proceso de planeación en estas 3 etapas. En los sueños lo que hacemos es revisar el propósito, revisar cuáles son mis sueños personales y por qué estoy haciendo y para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. De ahí definimos la visión, la misión y los valores, y ahorita les voy a dar un poco más de información de eso, para después pasar al segundo etapa que son las metas. Ya es, la primera yo digo que es más mágica musical, la segunda ya son las metas, que es ubicar en dónde estamos, cuál es nuestra situación actual, hacemos un análisis FODA, definimos cuál es la situación futura y le ponemos objetivos. Lo que no se mide no se puede mejorar y no lo vamos a poder alcanzar. Entonces, en esa segunda parte lo que hacemos es poner estos objetivos. Y en la tercera parte de acciones lo que hacemos ya es definir cuáles son las iniciativas estratégicas que se tienen que hacer en las diferentes áreas de la empresa para llegar a esos objetivos. Pasamos por esta matriz de impacto y esfuerzo justo para tener el tema de prioridades y aterrizamos en un plan de acción. Entonces, esta es la metodología de sueños, metas y acciones. Tenemos un ebook gratuito por ahí si alguien lo quiere, o si María me ayudas a poner el link. Si entran a la página de engránica.com, ahí van a poder acceder a este ebook si es que alguien lo quiere bajar. Y si no, les tengo noticias más adelantito. Y parte de esta parte de sueños fue algo que me di cuenta que teníamos que retomar y recalibrar después de la pandemia. Y fue regresar a los básicos, regresar a estos cimientos, a esta parte que cuando se construyen casas lleva mucho tiempo, ¿no? De pronto vemos construcciones en donde empiezan y tienen ahí años y no sabemos qué es lo que está pasando, están generando los cimientos, ¿no? No se ven, pero es lo que le da fundamento a las
a las casas o a las construcciones y también a las empresas. Y entonces desde ese lugar, otra de las cosas que hice fue regresar a la metodología en esta parte de sueños, a revisar cuál es el propósito, y ahí hice un ejercicio conmigo de, ok, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y para qué mi equipo está haciendo lo que está haciendo. Entonces, se define el propósito individual y del equipo, definimos la visión, la misión y los valores de la empresa, definimos, y quiero hablar de estas, un poquito más de las leyes inmutables, y definimos los motivadores de la empresa. Y me voy a regresar, y este fue el ejercicio que también hicimos al final, y desde este momento se están tomando decisiones con clientes, por ejemplo, en donde hay un señor que se llama Mike Michalowicz, tiene un libro que se llama El Gran Plan, que tiene en la portada tiene una calabaza gigante y queda como muy bien en esta época del año, que habla de las leyes inmutables. Y entonces lo que dice es que es una mezcla ahí de toda la parte ética de los valores, y de los valores de la empresa y de los valores personales que se generan y se ponen en una sola, yo digo son 5, pero es como este decálogo, son las reglas que se definen en el equipo, que son, no son estos valores de compromiso, responsabilidad, tal, tienen un poquito más de salecita para cuando se hace, y se generan un montón de cosas cuando las hacemos en equipo. Justo hace un año estábamos en un viaje de planeación que hicimos a la playa, el equipo, y ahí se definieron nuestras leyes inmutables. Teníamos los valores, ahí brincamos estas leyes inmutables, y estas nos ayudan a tomar un montón de decisiones. Y entonces, se las voy a leer rápido, estas son las de Engránica. La pasión nos mueve, y cuando entré en esta crisis hace un par de meses, justo una de las maneras de priorizar fue decir, este proyecto que no me apasiona, ¿hace sentido o no hace sentido? Y a partir de ahí empecé a cuestionar, y entonces, si no nos apasiona, o sea, podremos estar un rato, al final acabamos como saliendo. Entonces hay que pasar muy bien, ¿no?, el tamiz con clientes y con proyectos en este tema de si nos apasiona o no. La segunda, súper importante, y hoy también tomamos decisiones al respecto, no se aceptan abusos. Si alguien abusa, no cabe en esta empresa, y aplica para proveedores, para clientes, para colaboradores, etc. Te acompañamos y nos dejamos acompañar. Por aquí hay clientes que saben que nos hacemos parte de su empresa, y también del otro lado se hacen estas sinergias en donde es ida y vuelta, nos acompañamos mutuamente. La siguiente, y tiene que ver con este número 1, lo que les compartí, ser vulnerables nos hace poderosas. Y entonces, cuando nos equivocamos, cuando no podemos, no podemos, y cuando lloramos, lloramos y no pasa nada, es un superpoder. Y el último es, y no hemos encontrado la palabra en español, este tema de nurturing para crecer. Nos gusta nutrir desde muchos lugares y desde muchos aspectos a las personas que se acercan a nosotros, y entonces desde este lugar, pues sí, somos muy mamás, ¿no? Muy lunas, diría la astróloga que llevo dentro. Nos gusta nutrir para crecer, nutrirnos nosotros y nutrir a otros para crecer. Y entonces, cuando tenemos duda de un cliente, de un proyecto, de un proveedor, etcétera, pasamos por estas leyes inmutables y nos da un montón de información para tomar decisiones. Entonces, esta es la última, y solo me quedé aquí en la parte de las leyes inmutables, y regreso rápido a esta parte de motivadores, que era lo que les platicaba hace ratito, de qué es lo que motiva a la empresa. Y fue chistoso cuando armamos cuando juntamos los motivadores, llegamos a que de otra manera se llaman dimensiones en el sistema. Estas son las leyes inmutables, ¿no? Se unen, y este tema de la pasión y de ayudar a crecer y tal, sale como en estas pruebas psicométricas que nos aplicamos. Para terminar, porque ya es tiempito y ya les robamos una horita. Seguimos cambiando, seguimos en tiempos de cambio. Todavía creo que nos falta, yo no estoy segura de que esta pandemia ya haya acabado.
y aunque ya pareciera, todavía hay muchos ajustes que se tienen que hacer. Yo creo, y es algo que hemos venido viendo, las estructuras verticales están y siguen cayéndose. Este tema de el jefe y toda la gente abajo en estos organigramas muy verticales no existe, y por lo menos en Gránica no existe, y mientras más queramos aferrarnos a algo que ya se está diluyendo, más complicados se van a poner las cosas. Y desde ese lugar, entonces, lo que necesitamos es cooperación, colaborar, revalorar lo que tenemos y lo que estamos buscando en las empresas y hacer las reestructuras correspondientes, movernos y ajustarnos a estas reestructuras. Y yo creo que hemos aprendido que la vida se nos va en un segundo, el tiempo pasa y de pronto sí estuvimos encerrados más de 2 años, pero ya parece que fue ayer y que no pasó nada. Entonces, la vida se nos va muy, muy rápido, entonces hay que enfocarnos en lo importante y cada quien define qué es lo importante para cada quien. Hay que hacer lo que nos hace felices, no podemos estar felices siempre, pero sí procurarnos hacer y trabajar en lo que nos hace bien y hacerlo con pasión y disfrutando de este camino. Entonces, desde ese lugar les comparto todas estas soluciones. Y lo que quiero invitarlos ahora es a después de todo este crisis y este caos, me salieron 2 temas. La primera era, quiero compartir esto porque no creo que sea yo la única a la que de pronto le están dando estas crisis post-pandémicas y estas crisis de dueños de empresa, y quiero confesar lo que a mí me pasa, y si a alguien más le hace bien escucharlo, me parece maravilloso. Ese fue el tema número 1. Y el segundo fue, quiero acompañar a estas personas a que hagan el ejercicio que yo hice desde la metodología de Engránica y que me ayudó como a salir y a estar más tranquila. Y entonces desde ese lugar salió este taller, que se convirtieron en 2 talleres presenciales, por ahora en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, que se llama De la idea a la acción, el arte de planear, y va a venir en 2 partes. ¿Y por qué en 2 partes? Porque, bueno, la primera parte va a ser la parte de sueños, que ya les platiqué un poco aquí en la metodología, que esta va a ser en noviembre, 17 y 18 de noviembre, es jueves todo el día y viernes en la mañana, en donde lo que vamos a hacer es manifestar hacia dónde quieren llevar a sus empresas en los próximos 5 años, tener y trabajar en esta parte del propósito, de la visión, misión, los sueños y las leyes inmutables de la empresa, dejarlas reposar un poquito, ¿no? Terminarlas de acomodar lo que resta de noviembre y un pedacito de diciembre, y en estos pedacitos de vacaciones y de año nuevo, etcétera, etcétera, como terminar de que cuajen todas esas ideas, para entonces, ahora sí, en enero, 19 y 20 de enero, ya que regresamos otra vez al movimiento, iniciar el año definiendo, ya entrándole más a la parte de negocio, definir las metas, cuál es el camino a seguir, las acciones para lograrlo, que es la segunda parte de la metodología, que es metas y acciones. Entonces, se pueden tomar separados, puede ser que haya gente que ya tenga súper claro la parte de las metas y las acciones y solo quiera ver la parte de los cimientos, o si hay alguien que ya tiene los cimientos perfectos y solo se quiere ir a los números y la otra parte cree que no es importante, que yo creo que sí es muy importante, pero cree que solo puede o quiere con las metas y acciones, también se puede hacer, pero hay un paquetito de las 2, la metodología completa, que se puede hacer junta, que tiene un descuento si se toman los 2, si se inscriben a los 2, y además, por haber venido a este webinar a escuchar mis confesiones, tenemos un código de descuento que es tal cual webinar. Aquí arriba está la dirección si se quieren inscribir al curso, y si quieren echarle una foto a este código de barras, los va a llevar a este link para que vean la información de ese taller y ojalá y nos quieran acompañar a hacer este ejercicio de revisar los cimientos de su empresa y después planear las acciones para lograr los objetivos que quieran. Y con eso les agradezco muchísimo su tiempo y su atención el día de hoy, y